Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, episodio número 29. Demasiado ocupado. Bienvenidos a No es cuestión de palabras. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales también, sí. Estamos en Spotify, estamos en YouTube también. Bueno, aún no estamos en video, pero estamos haciendo esos pequeños ajustes. La verdad, pues la escenografía. Queremos pues tener un buen lugar también donde grabar. Pero ya pronto se viene este video. Y pues también estamos en Spotify, en Apple Podcasts. Y pues futuramente en donde encuentres podcast, ahí vamos a estar. La idea es esa y pues estamos trabajando por eso y agradezco mucho a todo este equipo de trabajo que está detrás de esto, a mi esposa, a Jazz y a todas las personas que se están uniendo a este proyecto y a este sueño, que pues es de parte de Dios. Y pues bueno, estos videos, futuramente videos, los vamos a encontrar en este canal de YouTube que les había mencionado anteriormente, que ahora lleva por nombre Jonah Music, entonces ahí lo pueden encontrar. Sí, se cambió el nombre, ya no es el canal de Jonah, sino Jonah Music. Y pues hablando de este canal, pues quería comentarles también, de pronto no sé si ya lo había dicho en algún otro podcast, soy músico. Y pronto estará en este canal un mini concierto acústico, por si desean escucharlo. Ahí pueden visualizarlo, pueden verlo, pueden escucharlo. Y pues esta es una participación con unos amigos. Pues la verdad va a estar muy chévere. Y pues, no lo hemos grabado, pero sí estamos con todo lo previo, o sea, la preproducción. Todo esto ya está listo. Y solo falta pues esto, grabar y editar y pues subirlo al canal. Y sí, pronto estará en este canal de YouTube, Jonah Music. Y es que en realidad una producción, por pequeña que parezca, toma mucho tiempo. Sí, de verdad, ocupa mucho de nuestro tiempo y nos podemos encontrar así, sí, como demasiado ocupados en algo. Y pues no está mal ser activos, no está mal pues tener varias cosas por hacer. Lo malo es cuando esto nos quita o de alguna manera nos impide tener un tiempo con Dios. Y ese es el tema del día de hoy que pues quiero como mostrar de algo que el Señor me hablaba a través de su palabra. En distintas ocasiones de la Biblia hay momentos en que nos enseña la palabra que podemos estar demasiado ocupados, ya sea para estar entre la presencia de Dios, para ser agradecidos con Dios o incluso para dar algo de lo que Dios nos ha dado. Pero bueno, ya entrando en el tema, pues quiero que veamos cómo en la palabra nos muestra esto el Señor y pues vamos al tema. En esta situación, la primera que vamos a hablar el día de hoy, eh, se encontraba Jesús con bueno, con sus amigos y una de sus amigas era Marta, ¿sí? Esta mujer estaba demasiado ocupada, sí, preocupada más bien por hacer muchas cosas y estaba dejando de hacer algo que era necesario y realmente más importante. Pero esto lo podemos ver con claridad en Lucas capítulo 10 versos 41 y 42. Nos dice que estaba en este momento, pues, Jesús en la casa de Marta y María, y ya para pues entrar un poco en contexto, en el versículo 38 nos dice que Jesús y sus discípulos continuaron su viaje, entraron a un pueblo, y allí una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor a escucharlo. Marta estaba preocupada, pues tenía mucho que hacer. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Sí. En este momento, pues el Señor le responde que, Marta, te preocupas demasiado por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la va a quitar. Entonces vemos dos personas, ¿no? Una persona es Marta y otra es María. Marta, demasiado ocupada y preocupada por atender al Señor Jesús. Pues que no está mal, ¿no?
siempre que tenemos visita en la casa, pues tratamos de que todo esté bien, en orden, limpio. Incluso, pues, si se va a quedar a comer, pues uno está preocupado porque esta cena sea la mejor y más porque era el Señor Jesús. Pero se acerca Marta al Señor reclamando que su hermana María estaba ahí sin hacer nada, solamente escuchando al Señor. Pero la respuesta del Señor fue la que realmente confrontó a Marta y nos dio a entender que María estaba haciendo lo que debería hacer uno. Hay muchas ocupaciones y preocupaciones en la vida de uno que nos impiden estar delante del Señor y nos impiden algo que es tan importante para la vida de un cristiano y yo creo que para la vida de cualquier persona, que es escuchar la voz de Dios. Y algo que el Señor le diría a Marta, creo que es lo que es clave acá. Nadie se la va a quitar. Ella ha escogido la mejor cosa, que era estar delante del Señor. Y a María nadie le iba a quitar eso. Nadie le iba a quitar el tiempo de estar ahí con el Señor. Nadie podía hacer que ella mm, no valorara ese tiempo. La única que podía hacer que ese tiempo no fuera el mejor o que no tuviera ese tiempo era la misma María. Y es que el Señor me confrontaba con esta palabra porque muchas veces los únicos, sí, los únicos que podemos quitarnos este tiempo delante del Señor, delante de la presencia de Dios, somos nosotros mismos. Podemos tener muchísimas ocupaciones. Tenemos diferentes cosas por hacer, estudios, trabajos, tiempo de familia, las iglesias, todo lo que también requiere una iglesia del tiempo de nosotros. Pero nada nos puede quitar el tiempo delante de Dios. Y de pronto estamos demasiado ocupados para entenderlo, como de pronto le pasó a Marta. Y decimos, no, sí, es que todo el día estuve haciendo trabajos, todo el día estuve orando por las personas, todo el día estuve haciendo X o Y cosa. Pero dejamos de estar en la presencia de Dios. A veces son más los tiempos que dedicamos a estar sirviendo en la casa del Señor de pronto o sencillamente con nuestra familia, que el tiempo que le dedicamos al Señor a escucharlo. Y la invitación de hoy es, dejemos de estar tan ocupados y tan preocupados por algo que debemos hacer de pronto para impresionar o por mostrar que podemos hacer o que sentimos que tenemos que hacer. Pero el Señor simplemente dice, ocúpate de esto, de estar delante de mí. Ven, haz lo que nadie te puede quitar. Nadie te puede quitar ese tiempo delante de mí, solamente tú. Debemos elegir lo mejor. Lo mejor es estar en la presencia de Dios cada día. Dice que cada día tiene su afán, ¿cierto? Pero este afán no nos puede apartar de tener un tiempo en la presencia de Dios, escuchándolo hablar. Para mí es muy importante y el tiempo que me aparté del Señor, lo más difícil para mí fue dejar de escuchar la voz de Dios. Y de pronto tú que estás escuchando el día de hoy y dices, pero ¿cómo habla Dios? ¿Cómo puedo sentir que me habla Dios? ¿O cómo puedo pasar ese tiempo delante de Dios si nunca lo he hecho? O de pronto lo has hecho, pero lo dejaste de hacer. Y cuando estaba lejos del Señor, lo que más extrañaba era poder escuchar la voz de Dios. Sí, poder escuchar a través de su palabra cómo me guiaba. Así como cada podcast Él me muestra algo a través de su palabra, Él me hablaba siempre así. Y en un momento yo dejé de escuchar la voz de Dios. Y cuando estaba demasiado ocupado con mis preocupaciones, dejé de estar en su presencia. Y ahí sí fue que entendí, he perdido lo más importante. ¿Y hace cuánto de pronto
tú que me escuchas, que has tenido ese tiempo con el Señor, has dejado de estar delante de Él por estar demasiado preocupado por otras cosas. Y si tú no has tenido este tiempo con el Señor, permítete estar un día o dos o tres sin preocuparte por nada más y tomar un tiempo de cada día para estar delante de Dios, orar, escucharlo hablar a través de su palabra, aprender de las escrituras. Hay mucha sabiduría a través de la palabra. Pero te invito a que dejes de estar, sí, preocupado y ocupado por otras cosas y ocúpate en estar delante de la presencia de Dios. Y es que no solamente podemos estar demasiado ocupados para no disfrutar la presencia del Señor, también podemos estar demasiado ocupados para darle gracias. Cada día eh, estamos bien, ¿sí? El Señor nos permite estar sanos, nos permite estar con nuestra familia, nos permite vivir en bendición. Algo confrontante en este tiempo que estamos viviendo de pandemia es que hay muchas familias que lo hemos visto, sí, en televisión, muchas cosas, solamente pueden comer una vez al día. Y tú y yo, de pronto que me estás escuchando, podemos comer 3 veces al día. Hay personas donde sus papás comen una vez al día para que sus hijos, aunque sea, puedan comer dos. Y esto me lleva a pensar que muchas veces estamos más ocupados viviendo el milagro de cada día y menos en agradecer. No está mal vivir las bendiciones de Dios. No está mal vivir esos milagros que hace el Señor. Está mal cuando olvidas agradecer al Señor que te tiene así, a Dios que te permite vivir de esta manera. Esto lo podemos ver también en Lucas capítulo 17 versos 11 al 18. Esta historia es cuando el Señor Jesús va de su camino hacia Jerusalén y pasando por Samaria. Recordemos que Samaria era este lugar de los samaritanos, ¿sí? Era esta mezcla de judíos con otras culturas que no era muy bien vista ante los ojos de los judíos. Y pasan por este camino y cuando entran en un pueblo, 10 hombres que estaban enfermos de lepra. La lepra en ese tiempo era algo fuerte porque incluso no podían estar cerca del pueblo. Ellos tenían que estar lejos, apartados, porque esta enfermedad era muy contagiosa. Y no había como tal una cura, sino que tenía que tener un ritual de purificación hasta después de un tiempo poder volver a ser parte de la comunidad como tal. Esos enfermos de lepra le salieron al encuentro al Señor Jesús y se pararon un poco lejos de él, pues por lo que les comento que no podían tener ese contacto con las personas que estaban sanas. Y le gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras aún iban de camino, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios a gritos y se echó sobre sus rodillas, tocando con su rostro el suelo, a los pies de Jesús, y le dio gracias. Este hombre era samaritano, desde que hablamos que era una mezcla entre judíos y otras culturas. Jesús preguntó: ¿no eran 10 los que quedaron sanos? ¿Y dónde están los otros 9? Solo este extranjero regresó a dar gloria a Dios. Y le dijo al hombre: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Aquí podemos ver que un solo hombre de 10 que fueron sanos entendió lo que era realmente importante y escogió lo mejor, así como también María escogió lo mejor. Ir a la fuente de su bendición. En esta ocasión, agradecer. Cada día de tu vida, de nuestra vida,
debe ser una oportunidad de ser agradecidos con el Señor. Porque todo lo que tenemos es por Él. Este milagro que cada día sucede en nuestra vida es por Él. Y podemos llegar a una conclusión, o yo llegué a una conclusión, de que un milagro no basta. Sí, un milagro no basta. Un milagro no basta para que de pronto una vida cambie. O sea, no me malentiendan. Me refiero a que el milagro no lo es todo. De esto no depende una vida con Dios. El milagro hace que de pronto tú vuelvas al Señor, sí. El milagro hace que tú vivas en bendición. Estos hombres tenían lepra, ahora ya no tenían. Pero ¿qué hace realmente que nuestra vida tenga un cambio? ¿O qué hace realmente que nuestra vida esté en bendición completa? Es la relación con el Señor. Volver, sí, volver a Él cada vez más, volver a Él cada día. No se trata de solamente de entender que ya somos libres, somos sanos y bueno, vamos a seguir nuestro camino, el Señor Jesús nos sanó. No, se trata de tener una vida de agradecimiento continuo, de volver cada día a estar delante de Él. Y aquí lo podemos ver como María lo entendió, que era estar a sus pies escuchándolo. Cada día debemos volver a Él para agradecer todo lo que hace Él por nosotros. Lo que hizo en la cruz de Calvario por nosotros, que hasta el día de hoy sigue siendo ese acto de amor para con un pueblo que de pronto no merecía o unas personas que de pronto no merecíamos la salvación o no merecíamos estar bien, pero Él lo hizo por nosotros. Estos leprosos de pronto no se sabe si eran buenas personas o malas. A Jesús no le importó eso. Él las sanó a todas las personas, a los 10. Pero ¿cuál es tu actitud? ¿Y cuál es nuestra posición frente al milagro? ¿O estamos demasiado ocupados viviendo el milagro y dejamos de vivir en la fuente de nuestra bendición? ¿O somos de estas personas como este que se devolvió y le dio gracias al Señor? Se trata de volver cada día a agradecer a nuestra fuente de bendición, al Señor que lo hace todo posible, sí, el Dios que nos sana, que nos libera y que cada día ve por nosotros, porque es nuestro pastor y nada nos faltará. Incluso podemos estar tan ocupados para dar algo a alguien. Y de pronto este algo a alguien es tiempo. ¿Cuántas veces hemos estado tan ocupados para dar de lo que el Señor nos ha dado? De pronto una oración. Sí, algo por alguien más. Y esto lo podemos ver, la actitud correcta en esta ocasión de Pedro. Pedro cuando sana a un mendigo lisiado. Dice que en esta ocasión Pedro y Juan fueron a orar al templo y era como a las 3 de la tarde más o menos. Y allí vieron a un lisiado de nacimiento, sí, de nacimiento, una persona que todos los días la traían a una puerta que se llamaba La Hermosa para que pidiera limosna. Cuando el lisiado vio a Pedro y a Juan, ellos iban entrando al templo, les pidió dinero. Los apóstoles lo miraron fijamente y esto es muy importante. Ellos miraron fijamente al que necesitaba algo. Y Pedro le dijo, míranos. El lisiado los miró con ansiedad, esperando de pronto recibir esa limosna, esa moneda, algo que todos los días estaba acostumbrado a recibir. Pero la respuesta de Pedro fue interesante y lo que realmente hace que esto sea lo importante. Dice él, no tengo dinero que darte.
pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro lo tomó de la mano, lo levantó y al instante los pies y tobillos se fortalecieron, a tal grado que se levantó de un salto y comenzó a andar más tarde y entró al templo con ellos, saltando y alabando a Dios. De esta manera podemos ver cómo Pedro entendía que también es importante dar de lo que recibimos del Señor. Porque sí, podemos estar delante de la presencia del Señor y podemos ser agradecidos, pero ahora, ¿qué estamos haciendo con esto que recibimos de parte de Él? ¿Qué estamos haciendo con estas palabras que el Señor está hablando a nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo con estos milagros que el Señor está haciendo cada día con nosotros? Y Pedro lo entendía muy bien. Él no tenía dinero, pero él tenía algo. Y era lo que el Señor Jesús le había dado y le había enseñado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Muchas veces una oración por alguien puede cambiar las circunstancias. Sí, en serio, es que, bueno, en este momento en Colombia estamos viviendo una situación muy difícil, que pues la verdad es imposible que no nos toque, ¿sí? Estamos viviendo un tiempo tan difícil a nivel político y como, como, como personas, como comunidad, como población, en donde hay indignación, hay rabia, ¿sí? Por decisiones que se están tomando a nivel político, como una reforma tributaria, ¿sí? Una reforma también en la parte de salud, que está afectando a la clase media, ¿sí? A la clase media, que pues se puede decir que la clase media es la más grande. En un país siempre va a ser la más grande. La clase baja es un porcentaje importante dentro de una población. La clase alta siempre va a ser muy poca, pero la clase media es prácticamente el restante de todo esto. Y estas decisiones están afectando a nuestra nación. Pero ¿cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos cambiar una situación que de pronto, incluso los que nacimos en Colombia, la hemos visto que ha estado siempre? Así como este hombre desde su nacimiento había estado con esa situación de no poder caminar. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros que esta situación en Colombia cambie? Yo le he preguntado mucho al Señor, le he dicho, Señor, yo solamente he visto muertes. Sí, cada marcha deja heridos y los que manifestamos, de alguna u otra forma, por así decirlo, lo único que dejamos son muertos, sí, bajas. Pero no solamente son de este lado, también es del otro lado. Policías también que mueren. Entonces, ¿a qué jugamos con esto? O sea, yo siempre le preguntaba al Señor, ¿qué piensas de esto, Señor? Yo nunca he entendido el por qué una situación tan difícil siempre tiene que aquejar a nuestra nación y no vemos una solución. Y de pronto la solución está en nosotros y no la hemos visto. La solución estaba en lo que tenía Pedro, en lo que había en él, en lo que había recibido de parte del Señor Jesús. Y es que este mismo Pedro, eh, eh, por predicar y por llevar el mensaje y por sanar enfermos, ofendería al pueblo judío y en parte al imperio de Roma en ese tiempo. Y dice la palabra en Hechos 12, 5, 7, que, bueno, un poquito antes dice que a Pedro lo llevan a la cárcel porque pues tenían
Sí, sí, un gobernante que era un títere realmente del Imperio Romano, Herodes, creo que se pronuncia así, sí, este rey Herodes, que realmente pues no hacía nada por su pueblo, simplemente era una ficha más del Imperio Romano. Sí, manipulable, incluso por el mismo pueblo judío, que pedía, sí, que estos hombres que hablaban de Jesús fueran encarcelados. Ya habían matado a Esteban, sí, ya habían matado a uno de estos discípulos y ya habían matado a otra persona. Pero aún así Herodes vio como, sí, lo que él estaba haciendo agradaba a los otros judíos. Y dijo, no, voy a presentar pues a este Pedro ante, sí, ante la corte para que lo juzguen. Pero algo impresionante pasó en este momento. A Pedro lo llevan preso y dice que lo meten en la cárcel, sí. Eh, pues la palabra dice en Hechos 12, 15, 7. La noche antes del juicio, cuando Pedro dormía, ya estaba encarcelado, encadenado entre dos soldados. Mientras los demás custodiaban la entrada de la prisión, una luz repentina inundó la celda y un ángel del Señor se paró junto a Pedro. El ángel, tras darle unas palmadas en el costado para despertarlo, le dijo, levántate rápido. Y las cadenas se cayeron de las manos. Vístete y ponte el calzado, le ordenó el ángel. Ponte ahora el manto y sígueme. Desde que Pedro caminó, pasaron como esos cordones de seguridad que había dentro de la prisión. Y pues no pasó nada, nadie los vio, no lo detuvieron. Y Pedro pensaba que era una visión. Cuando salieron, él entendió que no se trataba de una visión porque el ángel desapareció y él pudo entender la realidad de lo que estaba pasando. Y fue a donde pues sus amigos, ¿sí? La iglesia se encontraba. Dice que tocó la puerta y que en ese momento una chica que iba a abrir la puerta lo escuchó y solamente escuchó la voz y se devolvió, o sea, ni siquiera abrió, y se devolvió a contarle a los de la iglesia que Pedro había salido libre. Los demás pues no lo creyeron hasta que lo vieron. Pero ¿qué fue lo que pasó realmente? Esto es el versículo 6 al 8. Pero ¿qué pasó en el versículo 5? Antes de que sucediera todo este milagro. La iglesia al enterarse se entregó a orar fervientemente y constantemente por Pedro mientras estaba en prisión. La oración. La oración fue la que hizo que este hombre saliera de prisión. La oración, pero no cualquier tipo de oración, una oración ferviente y constante. Si tú me escuchas, vives en Colombia o no vives en Colombia, pero crees en el Señor Jesús y sabes que es importante tener tiempos de oración y sabes que es importante ser agradecido con Dios, pero también sabes que es importante dar de lo que tenemos y que muchas veces es una oración, como lo hizo Pedro por este mendigo paralítico. Te quiero invitar a que ores por Colombia. Ora por mi nación. Ayúdame a orar porque las cadenas se caigan. Ayúdame a orar porque ya no haya más esta injusticia que está acabando un país, donde las leyes son tomadas a la ligera, donde ponen una reforma, ¿sí? En tiempo de pandemia. Una reforma tributaria en tiempo de necesidad. Si tú crees en el Señor, y aun si no tienes toda tu fe en Él, aún te falta, te invito a orar conmigo.
Ayúdanos a orar cada día. Que no estemos demasiado ocupados para ignorar lo que está pasando. Porque Pedro y Juan miraron a este hombre y cuando lo miraron pusieron su atención en eso. Y al poner su atención en eso, ellos oraron de manera efectiva por este hombre y este hombre lisiado se levantó. Este hombre pudo caminar. Ahora no pasemos de largo, no sigamos derecho. Miremos la necesidad de Colombia. Y ayúdame a orar por Colombia. Cada día cuando comas, cada día cuando almuerces, cada día cuando des gracias por tu alimento, ora por Colombia. Ora por mi nación. Oremos por nuestra nación. Porque esta oración puede hacer el cambio que necesitamos. Que ni siquiera está en la violencia, porque no es así. Porque la iglesia no se puso a pelear ni se levantó en armas para ir a sacar a Pedro de la prisión. Fue la oración quien lo sacó de ahí. Y un ángel mismo lo acompañó hasta la salida. Ayúdame a orar. Orar por Colombia, para que esta situación cambie. Que Dios ponga gobernantes con el temor de Él. Que Dios quite al que deba quitar. Y que esta reforma tributaria, que es más un daño a una nación que está afectada, dolida, que está indignada y ya no aguanta más y incluso sale a las calles a protestar por esto, pueda haber una luz. Sí, una luz repentina que inunde todo Colombia y donde podamos ver esta luz del ángel de Dios al lado de nosotros. Porque la palabra es muy clara y dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es espiritual. Oremos por Colombia. Oremos por una nación libre, libre de las cadenas. Oremos por una nación, sí, que se levante y que pueda, como Pedro, ponerse el calzado y hacer lo que debe hacer, que no es matarse entre hermanos, que no es dañarse y poner solamente más bajas en cada enfrentamiento y en cada manifestación, sino que podamos ver la luz, que no estemos demasiado ocupados para dar de esto que el Señor nos ha dado, que no estemos demasiado ocupados para negar una oración, que no estemos demasiado ocupados para no estar en la presencia del Señor y cada día agradecer que podemos comer, que podemos estar bien, que Dios nos mantiene sanos y que Dios escucha nuestras oraciones. Recuerda, no es cuestión de palabras, se trata de orar, de entender que los tiempos en la presencia de Dios pueden lograr milagros y cambios, incluso en toda una nación. Hasta pronto.